Buenos días. Hoy es 29 de julio de 2026. Yo soy Balbina Hernández Alarcón de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con el número de matrícula 2202-1706. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho. Estoy cursando el módulo sobre protección internacional en materia de derechos humanos con el asesor educativo Miguel Ángel Espinosa Arreola. Esta presentación corresponde al reto número 5, criterios del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y en esta ocasión presento el caso de Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos. Voy a utilizar una presentación, la cual en este momento les voy a compartir. Bien, el caso Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos se dictó sentencia el 23 de noviembre de 2009. ¿Cuáles son los hechos? El señor Rosendo Padilla Pacheco era una persona involucrada en actividades políticas, sociales, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en México, donde sus antecedentes es que fue presidente municipal y también organizador de los caficultores. El señor Rosendo Padilla fue detenido por los militares del ejército mexicano en un retén militar el día 25 de agosto de 1974 y posteriormente fue trasladado al cuartel militar del mismo municipio, mencionando que la causa de la detención era componer corridos. En el cuartel había permanecido detenido de forma clandestina por varias semanas, donde fue visto por última vez con los ojos vendados y con signos de maltrato físico. Transcurridos más de 35 años de su detención, los familiares del señor Radilla Pacheco desconocen su paradero y a pesar de las gestiones realizadas, nunca se les informa en dónde está, ni siquiera se encontraron su cuerpo. En ese sentido, el Estado mexicano continúa negando el paradero de la víctima, en tanto hasta la fecha no se ha dado respuesta determinante sobre su destino, cosa que es importante por el tipo de sentencia o las argumentaciones de la sentencia que se van a establecer. ¿Cuál fue el procedimiento llevado a cabo en la comisión? Bueno, la denuncia originalmente se presentó el 15 de noviembre del 2001 por organizaciones defensoras de los derechos humanos. El 12 de octubre del 2005, 4 años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, declaró admisible la petición. El 27 de julio del 2007, la CID aprobó el informe de fondo número 6007, en el que concluye que la responsabilidad del Estado es existente y formula una serie de recomendaciones. Sin embargo, en el 2008, debido a que el Estado no lo reconoce y no hace las recomendaciones, la Comisión decide someter el caso a la jurisdicción de la Corte el día 15 de marzo de 2008. ¿Cuáles son los razonamientos de la Corte para dictar sentencia? Bueno, en primer lugar, reconoce que el patrón de detenciones de esa época, de los años 70, le permite deducir a la Corte que fue detenido considerado ser simpatizante de la guerrilla por su participación política en el municipio y por su la participación en organizaciones sociales y políticas de su comunidad. Que la desaparición forzada, se menciona, es contraria al derecho a la libertad personal, ya que representa un trato cruel e inhumano y pone a la persona en grave riesgo de su integridad personal y de su vida. Y esto es fundamentalmente por la Convención Internacional Mexicana sobre la Desaparición Forzada. Menciona también otro de los razonamientos de la Corte es que los servidores públicos involucrados actuaron al margen de la ley por no salvaguardar los derechos del señor Rodillas y lo sometieron a cuerpos represivos oficiales con la equiescencia del Estado. Es decir,
con una actitud omisa del Estado frente a las acciones de retención o desaparición forzada del ejército al señor Padilla. Por ello, la Corte concluye que el Estado es responsable del derecho a la libertad e integridad personal y a la vida del señor Rosendo Padilla en relación con lo dispuesto el artículo 1 y 11 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. ¿Cuál es la importancia y la trascendencia de la sentencia? Bueno, en primer lugar, obligó al Estado a realizar reformas legislativas, específicamente el artículo 57 del Código de Justicia Militar, donde se limita el fuero castrense o militar y de no asumir asuntos civiles, y al Código Penal de tipificar adecuadamente la desaparición forzada. También establece la obligación del Poder Judicial de ejercer un control de convencionalidad ex oficio, asegurando que las normas internas de México estén acordes a la Convención Americana. Y por último, reafirma el derecho a conocer la verdad, cosa que es muy importante porque esto permite incluso el acceso a la justicia de las familias y de la sociedad en su conjunto por tener acceso a los expedientes y a la transparencia o al acceso a la información. En este sentido, pues es muy importante hacer referencia a dos temas, uno que me salté. Uno es que el Estado mexicano puso una excepción donde mencionaba que no había competencia porque el Estado mexicano no había firmado la convención cuando sucedieron los hechos. Sin embargo, la Corte rechaza este argumento porque menciona que la desaparición forzada es un delito continuo y permanente mientras no se establezca el paradero de la víctima. En ese sentido, es lo que les mencionaba, un hecho importante es que si mientras no aparezca el cuerpo de la víctima, la desaparición forzada sigue vigente. Y también lo que les mencionaba del artículo 57 del Código de Militares, también hace una reflexión importante la Corte cuando razona con respecto a la importancia del fuero militar, que no es competente para investigar o juzgar violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles. Y por otra parte, que el juzgamiento de militares no puede ser hecho por los mismos militares, sino por una justicia ordinaria para que realmente se garantice, por una parte, la imparcialidad en términos de la intervención de los militares en juicios políticos y por otra parte la no tolerancia a actitudes militares dentro de estos actos de desaparición forzada. Por último, comentarles que la fuente utilizada para realizar esta presentación es un documento donde se exponen las excepciones preliminares que hace el Estado mexicano a la propuesta de la revisión del caso, hace las reparaciones y los costes que está comprometido el Estado en la sentencia del caso Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos. Con esto concluyo. Muchas gracias. Me despido. Buenas tardes.